Así que vayamos ahora a nuestro primer invitado. Leonel, ¿qué te parece? Tenemos hoy a Jorge Forí. Jorge Forí es ex canciller de la Argentina, con quien hablaremos sobre el tema de diplomacia que deja el expresidente Donald Trump. Bienvenido, Jorge Forí. ¿Cómo se encuentra? Gracias por la invitación. Es un gusto poder charlar con ustedes hoy. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido. Muchas Bienvenido. gracias. Muchas gracias. Y pues quisiéramos empezar con ¿cuál crees que es el balance que deja Donald Trump en cuanto a materia de relaciones exteriores en el país en general? A ver, Giovanni, yo creo que la presidencia de Donald Trump fue una presidencia muy disruptiva, no solo dentro de Estados Unidos, sino en el sistema internacional o en el mecanismo de funcionamiento de las relaciones internacionales. Pero esa disrupción está construida a partir de hechos precedentes, como es el hecho que los organismos multilaterales han tenido dificultades para reaccionar o adecuarse a las nuevas realidades productivas o a las nuevas situaciones de emergencia. Estoy pensando en dos organismos como la Organización Mundial de Comercio o como la Organización Mundial de la Salud. De algún modo, el expresidente Trump puso, como se dice en criollo, el dedo en el ventilador con una cantidad de temas que estaban latentes en el marco del diálogo internacional, pero que no se había logrado de algún modo ponerlo a flote y generar una discusión. Estamos en una situación internacional en la cual hay una readecuación del panorama en función de los cambios tecnológicos, sobre todo, que han impactado en nuestra vida cotidiana, en las formas productivas. Esto también se refleja en cómo se ejerce la democracia y en la capacidad de representación de estructuras tradicionales como son los partidos políticos, que como lo han visto ustedes en Estados Unidos, pero que lo vivimos en Argentina, que lo viven también en Francia, que se vive en Chile. O sea, los partidos tienen una dificultad de acomodar las demandas de diferentes tipos de segmentos o de pedidos de la población. Y hay una suerte como de divorcio entre la estructura tradicional, en lo que ustedes en Estados Unidos llaman el establishment, y sectores sociales que se sienten excluidos, marginados, no tenidos en cuenta. Esto durante la presidencia Trump se tradujo al nivel interno con cuestiones históricas, por ejemplo, la cuestión racial, sumamente importante, valorada realmente de alguna manera negativa por muchas partes del mundo, pero que en la sociedad americana es como una divisoria de aguas. Es la divisoria de aguas también que predomina entre las costas y el centro de los Estados Unidos. Esa mirada también el presidente Trump la exacerbó, la presentó de un modo que no se esperaba de un jefe de Estado americano en el nivel de relaciones internacionales, en sus diálogos con Europa, en sus controversias enormes con China sobre tecnología, sobre comercio. O sea, ha quedado, a tu pregunta, un mundo que está en flux y con grandes alteraciones, y esta herencia la recibe ahora el presidente Biden, y el presidente Biden tiene, como lo mostró muy claramente su discurso inaugural desde el Capitolio, una enorme preocupación. Hacer lo que ustedes llaman el healing, el cerrar, el curar las divisiones que hay entre las distintas facciones o grupos de la sociedad americana. Si ustedes repasan el discurso del presidente Biden, él dijo que va a retomar el diálogo con los aliados tradicionales, pero no tuvo una mirada preponderante sobre el mundo, sobre cómo está el mundo. Habló mucho de la casa, de lo que Estados Unidos tiene que hacer para recuperar el liderazgo que en estos 4 años quedó manifiesto que se puso en discusión, y sobre todo porque han llegado actores como China que disputan esa primacía, y el trabajo de China es sistemático. China fijó en alguna reunión grande del Partido Comunista Chino más de 10 años atrás que el objetivo de establecer su primacía era para el 2050, y vienen trabajando sistemáticamente y provocan además en esa tensión entre la potencia dominante, preponderante, como es los Estados Unidos, y la que aspira a ocupar ese lugar, tensiones que se reflejan en
entre otros socios como la Unión Europea o con Rusia o la India, el sudeste asiático o los pequeños países como somos los de América Latina. Este es un tiempo que yo considero muy interesante para el mundo, porque estamos siendo partícipes de algo que en alguna década o décadas más será un nuevo orden internacional. Y a países como el mío, que son de tamaño intermedio pequeño, nos preocupa cómo posicionarnos frente a este nuevo orden que surge. Y Jorge, una pregunta que me parece que viene justamente hablando de Latinoamérica. ¿Cómo recibe Biden las relaciones con Latinoamérica y qué expectativas podemos tener en este nuevo mandato? Lionel, yo creo que he tenido oportunidad de charlar contigo en alguna ocasión precedente. América Latina, entendiendo como tal América del Sur, porque claramente Estados Unidos prestan una enorme atención a México, como lo hacen con Canadá, sus socios prioritarios en el NAFTA retransformado. Obviamente tienen impactos que tienen que valorar adecuadamente de seguridad, de narcotráfico, de movimientos migratorios con países de América Central. Pero una vez que llegamos al Canal de Panamá, por tomar una divisoria arbitraria, estamos en una zona del mundo que no es prioritaria hoy para los Estados Unidos. Todavía el diálogo estratégico de política exterior, de posicionamiento de Estados Unidos es en un sentido este-oeste. Ya no es el oeste, digamos, de Europa, Rusia, la Guerra Fría, ahora es el diálogo, la interacción, la competición comercial y tecnológica con China, con los países del sudeste asiático, con el propio Japón, que tuvo tanta preponderancia en Estados Unidos en los 80 y 90. América del Sur no es que la desprecian, pero no es una prioridad. ¿Pero qué esperan, me parece, de los países de América del Sur? Que sean países que sigan los ideales que defiende la sociedad norteamericana, que son aquellos de los que le habló hoy Biden a todos los americanos, que quiere volver a recuperar esos valores. Entonces los valores son libertad, From Shining Sea to Shining Sea, lo cantaron 2 veces, lo cantó Lady Gaga, lo cantó Jennifer López, digamos, con esas palabras que definen la visión de los americanos: libertad, democracia, crecimiento, prosperidad, respeto por las ideas del otro. Entonces, a los otros países que no estamos en los intereses estratégicos, que a veces te obligan a tomar decisiones por encima de algunos valores, nos piden, muchachos, por favor, respeten libertad, democracia, y esto tiene una lectura concreta en nuestra región. ¿Crees que los últimos sucesos en el Capitolio ha dañado la habilidad para influir, el poder de influir, o el soft power también conocido, de Estados Unidos para poder hacer justamente este tipo de llamados al resto de los países del mundo y Latinoamérica? La verdad, Giovanni, que fue una extraordinaria sorpresa ver en los Estados Unidos este tipo de manifestaciones a la cual aquí en mi país estamos absolutamente acostumbrados y que la hemos visto reeditarse en Chile, que incendian iglesias o edificios públicos y que quieren tomar el Congreso, y ha pasado en Guatemala, y ha querido pasar en Brasil y en Ecuador, bueno, pero no lo esperamos de la primer potencia. El no esperar significa es que no tienen capacidad para controlar qué es lo que le pasa a la sociedad americana, que en un momento tan definitorio de su historia no puede conducir esto por los caminos del diálogo. Lo que hoy propone Biden es: reconstruyamos esto, y por lo tanto, desde la óptica de quienes estamos afuera, percibimos que va a haber una etapa de, llamemos así, ensimimamiento de los Estados Unidos en su interna, que es natural. Es una sociedad que está dividida, que ha pasado por conflictos ideológicos entre las versiones, llamemos así, maximalistas del trumpismo, la división dentro del Partido Republicano, el Partido Demócrata que llega nuevamente al poder. Esto es una etapa que necesariamente tiene que pasar para recuperar la capacidad de dictio, digamos, de decir: yo como primera potencia propongo estos valores porque son los que yo aplico aquí dentro de mi casa. Y esto es lo que tiene que reconstruir los Estados Unidos. Obviamente, esta reconstrucción es aprovechada por otros contendores en la lucha internacional para avanzar cada uno de ellos los casilleros
que le interesa. Interesante hoy el discurso o el mensaje que envía el primer ministro de Israel, Netanyahu, que es un hombre que obviamente estuvo muy asociado a algunas cuestiones con la política exterior de Trump. Y esto, él dice, esto tenemos que continuar creciendo, vamos a seguir trabajando juntos. Yo lo conozco de hace muchos años a usted, presidente Biden. O sea, todos los interlocutores globales o mundiales tienen que ponerse en función del rol que tiene esta primera potencia. De ahí que el mensaje que envió Argentina haya sido profundamente confuso. Lionel va a poder explicitar esto porque tuvo alguna frase que todavía aquí en la interna política nuestra estamos tratando de entender si era para al gobierno de Obama previo, al gobierno de Trump anterior. Nos faltó la generosidad de la victoria y posicionarnos claramente. Para cerrar rápidamente, una pregunta y muy brevemente. Entonces, dirías que el presidente Trump entregó un país debilitado en materia de relaciones exteriores. A ver, creo que lo entrega un país que las posiciones de Estados Unidos no están absolutamente dadas. Yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos vuelve, ya firmó el presidente Biden, al Acuerdo de París, del cual se retiró o terminó de efectivizarlo en noviembre pasado su salida. Ahora, las cuestiones que motivaron la salida de los Estados Unidos, inspirada por Trump, del Acuerdo de París, las preguntas están otra vez permanentes. O sea, ¿quién paga la cuenta de dejar de contaminar en la proporción que se requiere de las grandes potencias? ¿Por qué una gran potencia, Estados Unidos, tiene que hacer un compromiso extraordinario y otras tienen que hacerlo diferente? Estas preguntas que le dieron pie a Trump para favorecer un sector empresarial que tenían una cuenta muy alta, sigue subsistente. Y esto va a ser un diálogo que hay que volver a mantener. Habrá que sentarse nuevamente con los autores del Acuerdo de París, pero también con quienes son partícipes en las responsabilidades de la no contaminación, en la que todos coincidimos, como todo en la vida. Lo que pasa es, ¿quién paga la cuenta? Y esta es la pregunta que tenemos hoy. Así es. Muchas gracias, Jorge, por permitirnos este Giovanni, un gran gusto hablar contigo y con Lionel. Que tengan un buen programa. Muchas gracias. Igual, muchísimas gracias, canciller. Por favor, un abrazo para vos. Igualmente.